Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a discutir sobre qué nos revela el discurso del general secretario en el aniversario de la Revolución Mexicana y el decreto para considerar las obras del gobierno como asuntos de seguridad nacional. Y luego voy a platicar con Valeria Moy sobre la inflación en México y todo lo que está ocurriendo en el Banco de México. El retiro de la nominación de Arturo Herrera como gobernador de esta institución y la nueva propuesta del presidente de nominar a Victoria Rodríguez Ceja para este puesto tan importante. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Vaya que este gobierno nos da material para debatir. En su discurso con motivo del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, expresó una especie de apoyo, pues más que velado, bastante abierto de los soldados, marinos y la Guardia Nacional al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Pero además esta semana en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo donde se declaran de interés público y seguridad nacional la realización de los proyectos y obras del Gobierno de México asociados a la infraestructura, como las vías férreas, aeropuertos, fronteras, aduanas, de salud, energéticos, entre muchos. Con esto se instruye a las dependencias a dar autorización en un plazo de máximo 5 días hábiles y de no otorgarse en ese plazo se considerará como resultado positivo. Para debatir este decretazo y las declaraciones del general secretario, que están relacionadas de alguna medida y ahorita lo vamos a ver por qué, saludo a Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Estoy muy bien, Leo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, déjame empezar contigo, Denise. ¿Sí están relacionadas, tú dirías, las declaraciones del general secretario con el llamado ahora decretazo? Por supuesto. Las declaraciones del secretario en favor del proyecto político del presidente quizá no hubieran calado tanto si no hubiera ya el precedente de la militarización exacerbada que ha habido en este gobierno. De hecho, López Obrador parece estar cogobernando con las Fuerzas Armadas, que han sido las principales beneficiarias de muchas decisiones gubernamentales, y ahora estar al frente de toda una serie de actividades neurálgicas para la operación del sistema económico, de telecomunicaciones y de logística del país. Y el decretazo simplemente constituye pues otro cheque en blanco que favorece a las Fuerzas Armadas, porque bajo el argumento de la seguridad nacional, ahora se les va a permitir seguir operando en la más absoluta opacidad. No vamos a saber a quién licitaron, a quién contrataron, cuánto gastaron, y eso les da un margen de maniobra que los convierte de hecho en un poder fáctico que en una democracia debería preocuparnos. Porque el decreto, aunado a las declaraciones y aunado a todo lo que ha ocurrido, incluyendo lo que Seguridad Sin Guerra ha detallado como el inventario nacional de lo militarizado, que ojalá todo mexicano lo leyera, sí. Es un abuso de poder bajo el pretexto de la eficiencia, de agilizar trámites. El presidente se refiere al decretazo como un simple acuerdo para ser más eficiente, pero debajo de ese argumento hay algo muy preocupante. Elimina de tajo todos los requisitos que existen para llevar a cabo obras de infraestructura en este país, así como lo son las licitaciones, como lo son las consultas a los pueblos indígenas, como lo son los estudios de impacto ambiental,
O sea, hay dos vertientes, una de cheque en blanco para el ejército, para que haga todo esto sin tener que cumplir con la normatividad, y otra vertiente, quienes también van a estar muy contentos. Pues los empresarios cercanos a la 4T que ya están involucrados en obras de infraestructura como el Tren Maya y demás, que ahora van a estar felices porque no van a tener que preocuparse con esas estorbosas normatividades que se han colocado, se han creado a lo largo de los años precisamente para evitar el histórico problema de la corrupción en la construcción de infraestructura en este país. Y con el decreto que favorece a las Fuerzas Armadas y favorece también a los cuates del régimen, esos viejos problemas simplemente se van a exacerbar. O sea, mal por donde se le vea, abuso de poder, acuerdo inconstitucional, tan es así que el INAI ya anunció una controversia constitucional precisamente argumentando que se violan las obligaciones gubernamentales de transparencia, y muy preocupante también en el sentido político porque le da eso, más margen de acción a un poder fáctico que en una democracia no debería tener esta latitud y este apoyo gubernamental. Muy bien. Yo concuerdo con Denise de que este es un abuso de poder. Yo lo escribía en mi artículo de hoy, Pablo, porque también concuerdo con el presidente López Obrador de que construir en México es una monserga. Los trámites son lentísimos, son muchos trámites, y lo que hace el presidente es pues el sueño de cualquier neoliberal, que es desregular de un plumazo a través de un decreto, quita todas estas regulaciones, pero es un abuso de poder porque nada más le aplica al gobierno federal y no a los otros gobiernos y sobre todo al sector privado, quienes van a tener que seguir teniendo que hacer toda esta tramitología. Pablo. Por supuesto, pero es que además los amparos son parte de los recursos legales constitucionales para defenderse de abusos inconstitucionales. Es decir, los amparos de los que se queja López Obrador no solo son legítimos y además legales, sino que además responden a una serie de prácticas y responde con un decreto anticonstitucional, ese sí ilegal, para deshacerse de un recurso legal. O sea, en eso estoy de acuerdísimo con Denise. El golpe al orden constitucional es clarísimo y para nada creo que lo debemos de leer de manera aislada, Leo. Respondiendo a tu primera pregunta y siguiendo la lógica de Denise, por supuesto que están conectados. La cabalgada es expansiva y abierta, o sea, a eso, además de todo lo que mencionó Denise, hay que añadir las asignaciones del Tren Maya y del aeropuerto a las Fuerzas Armadas para prevenir una posible reprivatización en el futuro. La ley militarista que despliega 80,000 soldados a tareas de seguridad pública, que por cierto se discute hoy en la Suprema Corte de Justicia, pero ya sabemos que tiene el visto bueno en el proyecto de la ministra Ríos Farjat. Los 246 tareas civiles asignadas a las Fuerzas Armadas que forman parte del inventario, y luego para rematar, y apenas es miércoles, el decretazo para reservar transparencia en las obras de infraestructura bajo el pretexto de seguridad nacional, muchas de las cuales están asignadas a las Fuerzas Armadas. Entonces, leído así, que es como se debe de leer, de manera conexa, a mí me parece, Leo, que en el mejor de los casos estamos frente a una intensificación de la militarización, siguiendo la inercia de los últimos años, lo cual ya es suficientemente preocupante, pero en el peor de los casos estamos ante el ascenso de un régimen autoritario con cariz militarista. Déjame también en poner en contexto, Mario, dentro de todo lo que estamos hablando, que la semana pasada surgió una investigación periodística donde se veía que están muy raros algunos de los contratos precisamente de los militares en el aeropuerto Felipe Ángeles. Por ahí, por ejemplo, una tlapalería chiquita le provee
74 millones de pesos de material para hidráulico para esta obra, ¿no? En fin, como si los militares estuvieran exentos de las tentaciones a la corrupción. Yo creo que esa es una parte que el presidente cree, pero pues que es una creencia que puede ser muy peligrosa, Mario. Le atinas a un punto crucial. Es una creencia que deberemos estar discutiendo justamente porque todas estas medidas, estos decretos, estos nuevos poderes que se le están dando al ejército están justificados con una lógica de eficiencia desde la oficina del presidente. Sin embargo, lo que sabemos de la corrupción aquí y en otros países es justamente no que lo que impida que ella anide en una institución sea necesariamente que tenga una disciplina militar. Hay esquemas de corrupción que de hecho usan disciplinas militares. El caso de la disciplina militar dentro de los mandos de Odebrecht y del secreto bien guardado entre todos demuestra que la lealtad y secrecía es donde más se esconde la corrupción. Sí, buen punto. Y también debemos advertir que donde las tentaciones de la corrupción crecen y los riesgos en consecuencia es en aquellos lugares donde se ejerce presupuesto. Y hasta ahora el ejército pues habrá sido no muy corrupto, aunque sí lo ha sido, y ha habido casos históricamente, pero también estos que ahora se empiezan a investigar en el caso del aeropuerto, porque no había ejercido mucho presupuesto, pero en cuanto empiece a ejercer presupuesto para obra pública, yo estoy seguro que van a crecer los riesgos y tentaciones de corromperse. Y si no tienen una revisión externa, si ocurren en lo oscurito, con contratos directos, pues ese riesgo se duplica. Entonces creo que tienes razón cuando dices que es una falacia argumentar que se le van a dar más poderes porque es incorruptible. Lo que se está haciendo es arriesgando la honestidad del ejército, poniéndolo en una posición que la puede poner más corrupta de lo que está haciendo el día de hoy. Entonces, para empezar, ahí hay como un problema argumentativo en la justificación que nos da el presidente. Pero además de eso, Leo, creo que hay un par de asuntos más que en esta primera ronda querría subrayar también para escuchar las reacciones de todos ustedes. Rápido, a mí me parece, Mario, que el presidente, al tomar estas decisiones de pasarle cada vez más obra pública y sus proyectos más importantes al ejército, en el fondo está renunciando a transformar el Estado mexicano, a lo que él llama el elefante reumático. Esto quiere decir entonces que el presidente ya está renunciando porque ya no supo cómo y se declara incapaz de reformar al elefante reumático que le dejaron. Esto quiere decir que ya no le va a apostar a mejorar el Estado que podría atender las necesidades de los mexicanos el día después, cuando terminen sus proyectos estratégicos. Esto de andar movilizando a la administración pública e incluso yo diría amenazando a la administración pública con que si no, por ejemplo, logran comprar los medicamentos de la manera que él quiere, se los va a pasar al ejército, es una manera de atizar, un poco aterrorizar a los funcionarios de la administración pública que con muy pocos recursos, después de los recortes, sin posibilidad de contratar más personal, tienen que ahora solucionar bomberazos que no tienen la planeación suficiente y esto los va a dejar en una situación institucional bastante flaca, diría yo. Entonces, lo que más me preocupa, la segunda cosa que más me preocupa de esto es la debilidad institucional del Estado mexicano que nos va a dejar esta ruta que está tomando el presidente. Claro, porque con el decretazo de Nice, el presidente de alguna manera se deshace del elefante reumático, pero nos deja el elefante reumático a todos los demás. Y el elefante reumático, por cierto, él es el jefe del elefante reumático de Nice. Sí, coincido con Mario. Esto entraña una abdicación por parte de Andrés Manuel López Obrador de modernizar, profesionalizar y hacer más eficiente al Estado mexicano. Pero ya lo sabíamos desde hace, yo creo que varios años, Mario. Él está amputando al Estado con el estrangulamiento presupuestal a áreas cruciales que ahora subcontrata al ejército, por esta lógica de que el ejército es disciplinado, es honrado, es eficiente, cuando históricamente ha demostrado no serlo,
El ejército se puede corromper como cualquier otra institución a la cual que no está sujeta a límites, a supervisión, a escrutinio, y tan es así que está ya entregando contratos a empresas fantasma, a empresas creadas en los últimos 90 días, seguramente por amigos de generales y de altos mandos dentro del propio ejército. Pero lo que más me preocupa es que estamos presenciando una especie de captura del Estado por parte de los militares, propuesta, impulsada por el propio presidente. Y eso tiene implicaciones de largo plazo, porque él cree seguramente que institucionalizar la 4T a través de los militares es la forma de asegurar su supervivencia y que perdure el proyecto de la llamada cuarta transformación en el tiempo. Porque ¿quiénes son los mayores beneficiarios del proyecto en este momento? Pues no son ni los pobres, ni las clases medias, es el ejército. Y ese ejército, los que tienen las armas, los que ahora están en control de los puertos y los aeropuertos y de los bancos del bienestar, y ahora van a distribuir medicinas, etcétera, van a ser stakeholders en el sistema creado por la 4T, y va a ser muy difícil después regresarlos a los cuarteles, quitarles los negocios. El presidente tiene razón en cuanto a que esto ayuda a que perdure su proyecto. Claro. Pero de la forma más antidemocrática. O sea, los valores del ejército, que son disciplina, jerarquía, etcétera, no son los valores de la democracia. ¿Cuáles son los valores de la democracia? La transparencia, la rendición de cuentas, el consenso, la vigilancia, el escrutinio, la división de poderes. O sea, darle este poder económico, político al ejército sin vigilancia o sea, debería preocuparnos a todos. Totalmente. Porque equivale a en lo cual yo he insistido mucho, la desdemocratización del país, lo que ahora está sucediendo en tantos otros países. Esto es similar a lo que hemos visto en Turquía, en Rusia, en otras latitudes, y que la literatura de mi disciplina está llamando ya el democratic backsliding, ¿no? El proceso de que las democracias van muriendo. Muy bien. Y sí, las van matando líderes democráticamente electos que después usan a la institucionalidad precisamente para desmantelar a las instituciones de la democracia. Y no estoy diciendo que éramos Suiza, que éramos la democracia perfecta, pero con poner la vía el ejército me parece no solo inconstitucional, ilegal, todo lo que se ha dicho aquí, sino profundamente peligroso. No hay un solo ejemplo donde darle tanto poder sin vigilancia civil a las Fuerzas Armadas en el mundo haya contribuido a la democratización. Sí, no, bueno, es que como nunca este presidente les ha dado a los militares poder y dinero. Y esas cosas, el poder y el dinero, afectan a todas las personas, independientemente si usan uniforme o no, Pablo. Y luego quitárselos, quitarles ese poder y ese dinero, pues no va a ser fácil porque tienen una cosa muy poderosa que son las armas, Pablo. Exactamente. Tocan el tema neurálgico y crucial, que es el concepto de irreversibilidad, que es un concepto, si no me equivoco, de Francisco J. Mújica, pero planteado como piedra angular del establecimiento de una hegemonía. Fíjate. Entonces, sí, o sea, la historia humana muestra que el poder es expansivo por naturaleza, no se autorregula, no se autocontiene. Su tendencia es a crecer, a expandirse. Solo que cuando ese poder está militarizado o en contubernio con las Fuerzas Armadas, es doblemente peor no solo por la sencilla razón que mencionas tú de que están armados, sino de que son organizaciones por diseño subrepticias. Son organizaciones dificilísimo de auscultar. Nadie sabe qué ocurre adentro. Y un ejemplo ya a la mano es
precisamente el inventario de lo militarizado, del CIDE. Sí, interesante. De esas 246 facultades civiles otorgadas a las Fuerzas Armadas, solo hay información presupuestaria de 24% de ellas. O sea, en el 75% de los casos no sabemos qué ocurre, pero precisamente porque el poder armado es muy difícil de vigilar. Y por eso Human Rights Watch sonó las alarmas inmediatamente. Señores, la incursión de las Fuerzas Armadas en la política es peligrosísima para la democracia, precisamente porque cruzado cierto umbral ya no hay vuelta atrás. Y la precisamente vamos a tener al rato a Miguel Vivanco de Human Rights Watch para hablar de eso. Pues exactamente, porque la pregunta aquí es, ¿de veras existe en México una institución que pudiera hacerle contrapeso a un águila bicéfala de ese calibre, o sea, al poder civil en contubernio con el poder militar? Yo creo que no. Entonces suscribo la advertencia de Denise, es un golpe al orden constitucional democrático, por supuesto. No estamos exagerando, Mario. Yo aquí, de repente, yo sí he dicho y lo reitero que a mí me parece que lo más preocupante de la Cuarta Transformación es la militarización, pero a veces me cacho preguntándome si no estaremos exagerando y no es tan grave esto. En fin, creo que uno tiene que hacerse ese tipo de preguntas y por eso te la lanzo a ti, Mario. Pues mira, está difícil la pregunta, porque yo creo que la tendencia sí es de lo más preocupante que tiene la Cuarta Transformación, pero tampoco lo llevaría tan lejos como han hecho algunos a decir que estamos en un escenario de golpe de Estado. Entonces, y eso porque lo comparo con los verdaderos golpes de Estado que ha habido en Sudamérica, que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos recientes, pero que históricamente son producto de una relación, de un contubernio, como lo describen mis colegas, entre la política civil y la política y la politización de los ejércitos en Sudamérica, que aún no veo de ese tamaño aquí. Pero, Leo, no quiero que creas que hago menos la tendencia, porque fíjate, uno de los argumentos que he oído para defender la militarización de parte de algunas personas de la 4T es el gasto. El gasto ha crecido, o sea, se han movilizado 84,000 nuevos soldados. Es decir, ya no es inercial esto, ya es una decisión de franca confirmación y aceleramiento de la militarización que está haciendo este gobierno en comparación con los anteriores. Ha crecido el número de movilizados los 2 años de Peña y los de López Obrador, mucho más de lo que creció Peña con Calderón. Entonces ya es una clara decisión y profundización, no es una inercia de una decisión de este gobierno. Y lo preocupante no es tanto cuánto haya crecido el gasto, porque en términos comparativos con Sudamérica seguimos en 0.6, 0.7 del PIB total. Pero eso no toma en cuenta las partidas extraordinarias que está recibiendo el Ejército y la Marina por todas estas actividades que deberían de estar al mando de civiles. Sí, y también yo creo que este último salto en presupuesto de 2022 lo va a subir, pon tú que a 0.8. Eso en gasto militar, no necesariamente en ejercicio para construir el puente, ¿no? Que eso es como otras tareas, que es lo que es realmente preocupante, Leo. Puede ser que sí, que en Colombia se gaste el 3.8% del PIB en gasto militar, ¿no? Es allá una fuerza política mucho más presente, una preocupación electoral, etcétera. Pero también en Colombia hay un sistema judicial más fuerte que contiene la influencia del ejército en temas electorales. Invito a la audiencia a que haga ese ejercicio comparativo. Sin embargo, el hecho de que estemos sustituyendo funciones fundamentales del Estado con el ejército es lo más preocupante para el Estado mexicano y en algunos sentidos también para la democracia, porque estamos sustituyendo a las policías civiles para las cuales no se les ha aumentado el presupuesto para nada. Estamos también haciéndonos ojos de hormiga con el problema constitucional que ya señaló Denise y que tú mismo has señalado, que la Suprema Corte ahora va a tener que resolver. Si muestra debilidad la Suprema Corte, yo creo que el riesgo, a pesar de que el gasto militar sea menor que en Colombia, es mayor que en Colombia, porque el dique legal allá para tratar de ejercer este tipo de soluciones, que en el fondo el quiebre de la institucionalidad no es solo porque el ejército quiera hacer un golpe de Estado necesariamente, sino porque su crecimiento hace que el Estado le empiece a fallar a todas las demás prioridades
que el Estado debe considerar a la hora de construir una obra pública o cualquier otra cosa que le mande a hacer el ejército. Por ejemplo, proteger la selva de Calakmul, el medio ambiente, asegurarle el derecho a las poblaciones mayas que voten qué cosas ocurren en su propio territorio. Todas estas son las regulaciones que el presidente se quiere saltar utilizando al ejército, dándole una comandancia general para que haga los asuntos militares y lo vuelva una dependencia de administración pública federal normalizada para proyectos en general, sin tener que cumplir con las reglas. Sí, increíble. Aquí no es tanto el tamaño del ejército en sí y del tamaño del gasto. Aquí el problema es lo que está sustituyendo el ejército en nuestra vida cotidiana mexicana y, como decíamos al principio, ¿qué nos va a dejar para el día después? Sí, ¿De qué va a tratar el elefante reumático? Que se va a ir López Obrador y nos los va a dejar a nosotros. Sí. Y nos lo va a dejar solucionado por un ejército sin contrapistas. Bueno, pues, hijo, vaya tema. Por cierto, cuando empezamos la hora de opinar, pues no se hablaba mucho del ejército, se hablaba en el tema de seguridad pública, lo de la guerra del narco, de Calderón, pero ahora yo ya me estoy dando cuenta que ya hablamos mucho del ejército, entonces quiere decir que algo está pasando con el ejército. Desde luego es parte de la militarización de la hora de opinar, pero bueno. Una última ronda, 1 minuto cada quien, por favor, 1 minuto, porque estamos ya cortos de tiempo. Denise. Yo sí me inscribo en el grupo de quienes piensan que hay que sonar la alarma y de manera muy fuerte. Estaba en clase enseñando este texto, este libro de cómo mueren las democracias de Levitsky Ziblatt. Que ya está en español, ya está en español. Sí, cómo mueren las democracias. Y, o sea, conectemos todos los puntos, no solo este hecho aislado del decreto, sino todo lo que ha descrito Mario. Y lo que está ocurriendo no es un golpe de Estado en el sentido clásico, pero sí se inscribe en los autogolpes que detallan Levitsky y Ziblatt en el libro, donde hablan de cómo las democracias ahora no mueren a punta de bayonetas, de rifles, de pistolas o de tanques. Ahora van muriendo porque autócratas electos utilizan instrumentos que se perciben como legales, incluso en este caso el famoso acuerdo, para ir desmantelando pesos y contrapesos, para ir debilitando los rieles constitucionales que contienen el abuso de poder. E incluso en el libro hablan de cómo aquellos que suenan la alarma muchas veces son considerados como exagerados, como que están gritando Pedro y el lobo, como que esos golpes de Estado del pasado ahora no están ocurriendo, porque ahora la desdemocratización es más lenta, es más surrepticia, parece legal, parece legítima, cuando en realidad no lo es. Estamos presenciando abuso de poder tras abuso de poder. Totalmente. Y ante esos abusos, ¿quién está alzando la voz? ¿Quién puede hacerlo? Pues ocasionalmente la Suprema Corte, ocasionalmente el INAI con una controversia constitucional, los amparos que se han presentado, algunos sí frívolos, pero muchos con razón de ser porque se está violando la legalidad. Muy bien. Y cuando se viola la legalidad, déjame terminar muy rápidamente, Leo, hay efectos. Cuando un gobierno dice, saltémonos las normas, no importan las prácticas, no importa la vigilancia, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en términos prácticos para la ciudadanía? Ocurre la guardería ABC, ocurre la línea 12 del metro, ocurre el tren México-Toluca, ocurre la corrupción de la barda perimetral del Naim, o sea, ocurre corrupción, ineficacia y eso después se traduce en muerte, violencia y el arrebatamiento de derechos esenciales de la ciudadanía. Muy bien. Pablo, 1 minuto, porfa. Brevemente. Sí, nuestra función y labor como críticos independientes siempre debe ser calcular el peor escenario posible, Leo, para prevenirlo, no para lamentar. En ese sentido, reivindico la apuesta de Blaise Pascal. ¿Cuál es el peor escenario posible?
con las piezas en el tablero como están, ¿ya es posible un golpe al orden constitucional y democrático? Por supuesto que sí. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué pasaría si el ascenso de ese régimen con cariz militarizado se tornara despótico? ¿Qué pasaría? ¿Quién lo podría limitar? ¿Dónde quedaría el ciudadano? Y ahí tienes toda la respuesta. Bueno, Mario, un minuto, por favor, de conclusión. Sí, claro. Mira, Leo, yo diría, por último, que lo que percibo detrás de estas decisiones, que llamo fatales, ineficientes, destructivas para la institucionalidad de la Administración Pública Federal, en el fondo se explican porque el presidente está un poco frustrado que no le salen sus proyectos y en la frustración decide gobernar solo con el ejército, su mejor aliado adentro del Estado mexicano. Y eso me hace pensar en un presidente que está un poco más aislado, un solitario, supongo, que siente que ya no tiene aliados dentro de su propio gobierno o algo así, que no me explico, que lo único que hace es profundizar la percepción de ineficiencia que lo frustra tanto en principio. No sale sus proyectos, sufre por la ineficiencia, trata de solucionarlos con aliados que le quitan la alfombra al resto de la administración pública, sustituyendo a la SCT, a los reguladores, a todo mundo. ¿Qué queda? Pues una percepción ultrificada de ineficiencia. Entonces me quedo muy preocupado por todo lo que implica, y de hecho lo asocio con otros comportamientos más allá de esto del ejército, incluyendo lo del Banco de México. Por cierto, yo también me siento muy frustrado como liberal de ver qué cómo pésimamente funciona este Estado, que pues efectivamente construir en este país es una monserga. No sé si lo han tratado ustedes de hacer, ¿no? Sí valdría la pena hacer una desregulación en serio, pero para todos, no nada más para el gobierno. Bueno, Leo, no sé si esa es la salida. Bueno, yo creo que sí, podríamos, no, bueno, es que de verdad, en México hacen las cosas, muchas veces el gobierno hace las cosas para que no salgan las cosas, pero en fin. Empezaste diciendo que el presidente estaba desregulando, llevando cosas al ejército sin tener que hacer trámites. No es lo que queremos, ¿no? No, bueno, yo creo que habría que desregular para todos, no con el ejército, no, pero desregular para todos. Pero en fin, podemos debatirlo si quieren. En fin, gracias Denise, gracias Pablo, gracias Mario. Buenas noches. Gracias, Leo. Buenas noches. Bueno, voy a analizar la nota de ayer y de hoy del retiro de la nominación de Arturo Herrera para gobernador del Banco de México y la nominación de Victoria Rodríguez Ceja con Valeria Moy en un momento más.